cuestión política. Entonces, después se le fue de las manos las cosas. Sí, claro. ¿Entendés? Ahora, yo no voy a decir, no voy a salir no voy a salir a la plaza con la bandera de Palestina. No, porque, a ver, geográficamente sí Palestina no tiene nada que ver, porque son, como lo hemos hablado muchas veces acá, gente, el judío y el árabe común y corriente del día comparten trabajos, lugares. Hay un tipo que se toma un colectivo, se va a Jerusalén a trabajar porque hay 80 kilómetros, se va a trabajar y vuelve. Es decir, esto se daba antes del 7 de octubre del año pasado. Esto se terminó porque Israel se cansó, tuvo que reaccionar. La gente le pidió que reaccionara porque ya estaban cansados. ¿Por qué? Porque en la Franja de Gaza están metidos Hamas, Hezbollah, y si están todos metidos ahí, ¿y quién los banca? Los banca Rusia, los banca Estados Unidos, todos bancan a la secta, porque todos se rasgan la vestidura, pero todos bancan a Hamas. Todos bancan a ISIS, todos bancaron a ISIS, todos bancaron a Hezbollah. Es decir, ¿de dónde saca esa gente las armas, los medios, la logística para moverse? ¿Alguien les da plata? Es Irak. Sí, también, Irak también. Bueno, entonces, el sionismo en la historia tiene grandes problemas. En todos sus intentos de nacionalizar Israel fracasó estrepitosamente. Lo único que consiguió el sionismo en la historia fue que Israel sea nación, nada más. Después no logró más nada. Sí. Históricamente hablando no logró más nada. ¿Por qué? Porque si Israel es lo que es hoy, no es por el sionismo. Bueno. Sí, el resultado de que algunos países sean lo que son, también se corresponde con este viejo concepto, pero que tiene actualidad por las características de todo esto que estamos hablando, que es la sinarquía internacional. Claro, voy a hacer una comparación grotesca. Sí, hágala. Grotesca, ofensiva, repulsiva, como vos le quieras llamar, pero lo tengo que decir. El sionismo es como el peronismo. Ajá. ¿Y por qué? Porque el peronismo fue peronismo cuando existió Perón. Se murió Perón, se acabó el peronismo. Pasó lo mismo con el sionismo. ¿Qué hizo el sionismo? Consiguió que listo, ya está, ya tienen la tierra así, listo, ya no hay más. Listo, se terminó el sionismo. Se murió Golda Meir, se murió Ben Gurión, se acabó el sionismo, señores. Esto es así. O sea, no es una cuestión. Y es lo mismo con el. Bueno, es una comparación grotesca, vulgar, pero es lo mismo. Israel responde. Esta enorme explosión corresponde a uno de los bombardeos que han dejado un balance preliminar de 2 muertos y 35 heridos. Israel lo justifica como represalia por el lanzamiento el viernes de un misil con una ovija de racimo contra su territorio. Sin embargo, aquel proyectil se desintegró en pleno vuelo y no causó víctimas. Mientras en Gaza los ataques israelíes han Silogismos de autoconciencia. 45 muertos. Y en este libro, en el capítulo 7, habla sobre el auge y la decadencia del sionismo. Es decir, esto que vos decías recién está fundamentado acá también con esas mismas características de lo que vos planteás, porque en los primeros 3 renglones dice: la llamada cuestión judía es la forma académica casi siempre hipócrita de evocar el complejo fenómeno del antisemitismo. Sería demasiado fácil y simple reducir esta a aquel. La manifestación de antisemitismo replantea la cuestión judía, herida, abierta por una civilización represiva. Pero la propia cuestión judía, es decir, los judíos, al menos desde hace más de un siglo, ha devorado los límites infernales de la persecución a los judíos, de una u otra forma. Es decir, el sionismo también fue un fenómeno interno hacia adentro del pueblo de Israel. Claro. Que lo que produjo fue también persecuciones internas, sí, claro. Porque había una ideologización tal que el que pensaba distinto era el enemigo, no importaba sea de donde sea. Porque eso tiene que ver con la politización. Porque claro. A ver, te decíamos que el tema Nisman, a partir de la campaña de los servicios y de los medios vinculados al gobierno, había pasado un poco al olvido, y tengo toda la sensación, y aparte no es solo sensación, también tiene que ver con la información que tenemos, que en realidad el tema Nisman oculta un tema mucho más importante, que es una relación paralela entre Argentina e Irán respecto al tema nuclear. Atrás de esa ventana que ves ahí está el despacho presidencial del Palacio de Miraflores, que es la Casa de Gobierno.
de Venezuela. Testigos afirman que en ese lugar, en ese mismo despacho, en enero de 2007, el entonces presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, le pidió a Hugo Chávez que interceda ante Néstor Kirchner para reanudar el intercambio nuclear entre Buenos Aires y Teherán, que había sido interrumpido después del atentado a la AMIA. ¡Viva Irán! Chávez y Ahmadinejad se saludaron en la noche de Caracas como dos amigos fraternales. Yo he hablado con una persona que estuvo en la conversación que mantuvo el presidente Chávez con el presidente iraní, Ahmadinejad, en la cual ambos presidentes estaban hablando pues, de esa cooperación nuclear a tres bandas, es decir, por un lado Venezuela, Argentina y Irán. Por esa cooperación nuclear, Irán enviaría dinero fresco a la Argentina, como fuera. The big revelation of the Beja article was that the money that came from Anthony Wilson into Argentina had come from Iran. That was a huge notice and a huge news for many people that studied the case, because no one really understood what that money was intended for and where it originated from. But what we came to learn was Hugo Chavez was so upset about that transfer, primarily because it could reveal his close alliance with Iran. Argentina's lack of rule of law, their lack of institutions, their political corruption has been the advantage point that Iran has been able to use to be able to almost operate with impunity in the country. La petrolera estatal PDVSA jugó un papel fundamental en esas transacciones. Irán tiene problemas de transferir sumas por el tema del cerco internacional de las sanciones, por tanto era un modo de llegar dinero a Argentina era a través de PDVSA y con pagos extraños. Por ejemplo, hay una conversación de Rafael Ramírez, que era entonces y durante muchos años ha sido presidente de PDVSA, en el que le comenta a Chávez que a uno de esos pagos que tiene que hacer PDVSA estaban sobrevalorados, que eran más dinero del que debía, y que Chávez le dije, bueno, tú tranquilo, tú paga eso porque eso es dinero de los iraníes para pagar a Argentina. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Informe del 18 de febrero 2026 advierte sobre el conflicto y sus razones. Podría llevar a cabo ataques contra Irán en las próximas semanas, según Axios. Es probable que la operación involucre a Israel y sea una campaña masiva de varias semanas de duración. Antes de profundizar en esa reconstrucción de sus bases nucleares, escuchamos a Pablo Safag, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y autor de Siria en Perspectiva, que nos explica lo que persigue Estados Unidos e Israel respecto a Irán. Lo que quiere Estados Unidos respecto a Irán es enclaustrarle en Asia Central y sobre todo limitar mucho sus acuerdos con otras potencias como puedan ser China, Rusia. ¿Qué está buscando Israel? Israel sí está buscando una destrucción del sistema político iraní y no solamente un enclaustramiento, sino que una desaparición de Irán como un actor que hasta hace poco tiempo había sido birregional. Aunque son objetivos distintos, muestran cómo Irán se encuentra en la diana tanto de Estados Unidos como de Israel. Y ante este panorama de posibles ataques inminentes, hay imágenes satelitales que demuestran que Irán habría reconstruido sus instalaciones y cubrirlas para que estén ocultas. Las imágenes muestran que Irán ha enterrado las entradas por túneles, las ha fortificado y ha reparado las bases de misiles de Natanz, Fordo e Isfahan, atacadas en el conflicto durante la guerra de 12 días de Israel con Irán el pasado año. A unos 30 kilómetros al sureste de Teherán, el complejo de Parshin es uno de los emplazamientos militares más sensibles de Irán. La inteligencia occidental ha sugerido que Teherán realizó allí pruebas relacionadas con la detonación de bombas nucleares hace más de 2 décadas, aunque Irán siempre ha negado buscar armas atómicas. Escuchamos al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.
Israel atacó Parchin en octubre de 2024. Las imágenes satelitales tomadas antes y después de ese ataque demuestran que daños extensos, según las imágenes, se han producido y después de unos meses, concretamente, nuevas imágenes del 14 de noviembre demuestran que existe una nueva estructura cubierta con lo que parece ser un techo metálico. En este mes la instalación está cubierta por una estructura de hormigón. Para que se hagan una idea, esas imágenes detallan la presencia de lo que parece ser una cámara cilíndrica larga, tal vez un recipiente de contención de altos explosivos. Según el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, su fundador David Albright, mientras Irán negocia con Estados Unidos, él matiza que esta reconstrucción de instalaciones darían una protección significativa contra futuros ataques aéreos. También había que hablar del complejo nuclear de Isfahan. Recordemos que es una de las 3 plantas de enriquecimiento de uranio iraní bombardeadas por Estados Unidos. Allí se ha almacenado gran parte del uranio enriquecido de Irán. Según el Instituto de Seguridad Internacional, las imágenes satelitales tomadas a finales de enero muestran que las entradas de túneles en el complejo están completamente enterradas, lo que dificulta el acceso terrestre en una incursión de fuerzas especiales para confiscar el uranio altamente enriquecido del interior. Además de ocultar las entradas de Isfahan, los iraníes también han fortificado 2 entradas a un complejo de túneles bajo una montaña a unos 2 kilómetros de Natanz, el sitio que alberga las otras 2 plantas de enriquecimiento de uranio de Irán. A pesar de todo, estas reconstrucciones y fortificaciones, nos explica Pablo Sapag que estos trabajos solo indican el reforzamiento de las posiciones y no una amenaza mayor, dada la debilidad de Irán tras el ataque de junio. A mantener su sistema, a mantener su integridad territorial y a mantener un programa nuclear que ha sido verificado por Naciones Unidas de uso civil. Obviamente también quiere mantener su sistema balístico, que es importante. De ahí entonces el reforzamiento de posiciones, que no deja de ser el reforzamiento de posiciones, no el desarrollo de un programa nuevo, porque Irán está muy disminuido en sus capacidades y obviamente está muy vigilado. Es una situación muy preocupante, pero de una vez por todas había alguien que tenía que frenar al terrorismo internacional. Y por terrorismo internacional me refiero a los países que figuran en la lista Epstein, los que comen a los bebés recién nacidos, los genocidas, los pedófilos, los pederastas y aquellos que se ufanan de tener una tecnología tan superior que pueden poner un misil por el conducto de un aire acondicionado y eligen, porque es una elección, bombardear un colegio donde hay 400 niñas y casi 200 de ellas murieron. Son los mismos que destruyeron Gaza, produciendo un genocidio como no conocía la historia de la humanidad, con más de 70.000 muertos. Son los mismos que atacan a todos y cada uno de sus vecinos. La República Islámica del Irán en los últimos 200 años no atacó a ningún vecino, no inició la guerra. Perdón, no quiero dejar pasar esto. Usted está hablando de grupos terroristas y se refiere directamente a Israel y sus aliados. No le quepa la menor duda, son los terroristas del mundo y hay que pararlos. Los tiene que parar las Naciones Unidas y si no los pueblos unidos. Esto es intolerable. Es grave no lo que dice, porque han atacado un país el planeta islámico. tiene la concepción al revés, que Hezbollah e Irán son los terroristas. Basta ver el accionar de uno y de otro. Basta ver el accionar. Mire, le voy a nombrar países que atacó Israel en estos últimos años. Irak, Irán, Siria, Líbano, Palestina, tanto en Cisjordania, porque jamás estaban en Gaza, ahora están atacando Cisjordania. ¿Cuántos países más tienen que atacar? Y las imágenes que vemos de una Teherán bombardeada son reales. Le quiero decir a la gente que desgraciadamente son reales. Pero también hay imágenes reales de la respuesta de la República Islámica del Irán, que hace 20 años se viene preparando para esto. En Perú no tenemos soberanía militar porque hemos comprado 17.000 fusiles Arad a Israel sin balas y ahora en un conflicto bélico vamos a comprarle balas a Israel y ellos nos están vendiendo el diseño de las balas de fusiles Arad 7 y 5. Solo Israel fabrica esa arma y nos han enyucado 17.000 fusiles sin balas. No tenemos soberanía hídrica porque los israelíes como Gil Shavit
que es sobrino de un jefe del Mossad, Shabtai Shavit, es dueño de 7 plantas de tratamiento de agua solo acá en Lima. También tiene en Pucallpa y en Tumbes, pero no lo he investigado. No tenemos soberanía energética. Tenemos monopolios territoriales. Mientras que en España con tu celular puedes cambiarte de empresa de luz y de gas, acá aún tenemos monopolios territoriales. ¿Quién tiene el monopolio de la electricidad acá en Lima, generación y distribución? Los chinos, hay que decirlo. Chinos. No tenemos soberanía alimentaria. TASA, la principal empresa que produce harina de pescado, que usa nuestros recursos marinos, no envasa ni una sola lata de atún. ¿Cuál es el talón de Aquiles de Rusia? Su demografía. Fíjate lo que te estoy diciendo. Entonces, por eso ellos tienen que tener excelentes relaciones con el mundo islámico, pero también las tiene Putin con Netanyahu. Oye, Rusia envió a más de 1 millón de rusos házaros, es decir, de origen turco-mongol asiático, a Israel. No te creas que es gratuito, que el 90% de los judíos en el mundo hoy son ashkenazis, que no son, obviamente no son semitas. Fíjate, 90%. ¿Qué son los ashkenazis? Son házaros, no son semitas de origen, son conversos al judaísmo en el siglo IX antes de Cristo, después de Cristo. Fíjate el siglo IX qué importante es, sobre todo para esa región. Bueno, entonces, esa guerra, lo que estaba buscando Biden, que tenía a 2 operadores házaros en su gabinete, a Jacobo o Jacob, luego le pusieron Jake Sullivan, que era su asesor de seguridad nacional, y a Blinken. Los 2 son házaros, pertenecen a la escuela de pensamiento de los neoconservadores straussianos, manejados por Vicky Nuland, házara, y su familia, los Kagan, que ahí viene la palabra del caganato, Kagan, el caganato, que ahí, sus familias no es gratuito, se apelliden Kagan. Lo estoy diciendo en inglés, porque en español suena muy feo. ¿Y cuál es el talón de Aquiles de China? Bueno, el talón de Aquiles de China es ahorita meterse una guerra nuclear con Estados Unidos. No les conviene. Lo peor que le puede suceder a China es meterse una guerra. ¿Para qué? Si ya estás ganando la guerra. Que no es nuclear y no te vas a pelear con Estados Unidos. Vas a negociar, y sobre todo vas a recuperar a Taiwán. El cuento sionista. A preguntarle lo que cualquier argentino le quisiera preguntar. Che, ¿ustedes hicieron el atentado a la AMIA? Porque a mí me duelen los 85 argentinos que murieron. ¿Y sabe qué me dijo Nasrallah? ¿Cuál sería el motivo? A ver, ¿cuál es la razón para que nosotros pongamos una bomba en la Argentina? El antisemitismo. Estás equivocado. ¿Sabes lo que me dijo Nasrallah? El 83 Estados Unidos, tus amigos, le impusieron una guerra con Saddam Hussein, que a los iraníes le costó 300.000 muertos. ¿Sabe quién fue el gran proveedor de armas de Irán? Fue Raúl Ricardo Alfonsín. ¿Qué me está diciendo? ¿Que Alfonsín le dio armas a Irán para defenderse de Irak? O sea, que los iraníes lo único que tienen con nosotros es agradecimiento. Todo lo demás es cuento. Eso ellos no lo han podido negar nunca. Tratan de hacer de cuenta de que eso no existe, pero es la prueba eficiente que demuestra que sionista mata judío. Y por eso, cada vez que una persona menciona este tipo de cosas, están intentando amedrentarnos a través de sus operadores políticos, sicarios, como son los de la DAIA, para que no digamos esto, porque evidentemente el flujo natural de las acciones lleva las investigaciones hacia allá. ¿Por qué? Porque en 1994 los servicios de inteligencia del MI5 británicos dieron como resultado de su informe oficial que el atentado a la embajada de Israel en Londres la hizo el propio Mossad. Y mirá que son sus socios. Pero se fueron entre fantasmas, no nos pisamos la sábana. Entonces, a mí no me vengas a hacer un atentado ahí y que yo quede como un imbécil diciendo que yo no lo pude controlar porque en realidad fueron ustedes. Ah, bueno, sí. En Londres sí, pero en Buenos Aires no, el mismo año. Esto es realmente lo que nos pone en peligro. Entonces, cuando ellos dicen, Milei pone a la Argentina en un blanco en el cual Irán puede generarle algún tipo de daño, lo que ellos están diciendo es, nos estamos preparando para hacer un nuevo atentado de falsa bandera y militarizar la República Argentina a través de un operativo de seguridad que ya sabemos que lo puede llegar a tener. ¿Qué piensa el nuevo ayatollah sobre Donald Trump? Pues digan ustedes. El mismo día Trump le mató a su papá, le mató a su esposa, le mató a su hermana, le mató a su sobrina y le mató al esposo de su otra hermana. ¿Usted se imagina que nada más va a ser un ayatollah radical como su papá? ¿O va a ser un ayatollah super mega radical?
Hoy Mojtaba Jamenei difundió su primer pronunciamiento desde que fue nombrado como ayatolá supremo en Irán. Fue un mensaje por escrito, no en video. Eso fortalece los reportes de que resultó herido durante los primeros bombardeos contra Irán y por eso no han mostrado imágenes suyas recientes. Mojtaba envió su declaración a la televisión del gobierno de Irán, fue leída por una conductora. En su mensaje, el líder supremo de Irán prometió vengar la muerte de su padre, Ali Jamenei, y de todas las víctimas de la guerra, especialmente las niñas que murieron en el ataque, todo apunta, de Estados Unidos contra una escuela primaria. Oggi, come tutti sappiamo, c'è stata anche questa minaccia contro tutto il popolo di Iran. E questo veramente non è accettabile. Qui ci sono questioni certamente di diritto internazionale, ma molto di più una questione morale per il bene del popolo completo, intero. E vorrei invitare tutti a pensare nel cuore veramente di tanti innocenti, tanti bambini, tanti anziani, totalmente innocenti che sarebbero anche loro vittime di questa escalation di una guerra che ha cominciato già dai primi giorni, dicevamo, asking all people of goodwill to search always for peace and not violence, to reject war, especially a war which many people have said is an unjust war, which is continuing to escalate and which is not resolving anything. In fact, we have a worldwide economic crisis, energy crisis, situation in the Middle East of great instability, which is only provoking more hatred throughout the world. So come back to the table, let's talk, let's look for solutions in a peaceful way, and let's remember especially the innocent, children, the elderly, the sick, so many people who have already become or will become victims of this continued warfare. To remind all that attacks on civilian infrastructure is against international law, but that it is also a sign of the hatred, the division, the destruction that the human being is capable of. And we all want to work for peace. People want peace. I would invite the citizens of all the countries involved to contact the authorities, political leaders, congressmen, to ask them, tell them to work for peace and to reject war always. Thank you very much. בעד. סמיר בן סעיד. נגד. 48 מתנגדים, נמנע אחד. אני קובעת כי הצעת חוק עונש מוות למחבלים, תשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, והחוק ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שנוציא מחבלים להורג כמה שיותר. אמן.